Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La furia de Olokun. En tiempos ancestrales, cuando la tierra temblaba bajo el peso de las espadas y los corazones de los hombres palpitaban al ritmo de las batallas, Yemaya, esposa de Ogún, el feroz guerrero, se sumergió en la oscuridad de su desdicha. Las lágrimas de Yemaya, derramadas en silencio, hablaban de un deseo profundo, poner fin a las guerras que ensombrecían su existencia. Una mañana, decidida a cambiar el destino marcado por la violencia, Yemaya se aventuró hacia el reino de Olokun, el oricha de los océanos y las profundidades marinas. Con el corazón lleno de súplicas, imploró a Olokun que enviara un castigo tan desgarrador que ningún ser humano pudiera resistir su poder, que el mar rugiera con tal furia que los hombres cesaran sus luchas sangrientas. Olokun, con su ira resonando en el fondo de los mares, agitó las profundidades con una furia desatada. Las olas se alzaron como montañas líquidas, devorando ciudades enteras y cobrándose vidas sin piedad. Los hombres, en su desesperación, clamaban al cielo por clemencia mientras el poder descontrolado de Olokun arrasaba todo a su paso. Pero la mirada de Yemaya, testigo del caos que había desatado, se llenó de remordimiento. Aquella solución, en lugar de detener las guerras, había sembrado muerte y desolación. Arrepentida y con el corazón en un puño, Yemaya regresó a Olokun, suplicándole con lágrimas en los ojos que detuviera la catástrofe que había desencadenado. Sin embargo, la furia de Olokun era un vendaval incontenible. Las súplicas de Yemaya caían en oídos sordos mientras el caos continuaba desenfrenado. En un acto desesperado, Yemaya buscó la intervención de Obatalá, el padre de todos los orichas y símbolo de la paz y la sabiduría. Obatalá, con su manto blanco como la pureza misma, descendió hacia las profundidades marinas. Con palabras serenas, intentó calmar la ira de Olokun, pero sus ruegos resonaban débiles ante la tormenta desatada. Con decisión, Obatalá ordenó que Olokun fuera encadenado en el fondo del mar, confinado por las mismas aguas que había desatado. Las cadenas de Obatalá rodearon a Olokun, aprisionando su furia bajo el peso de la responsabilidad. El mar, poco a poco, recobró la calma. Las olas se aquietaron, y la paz retornó a las aguas y a las tierras. Yemaya, con el alma cargada de alivio y pesar, contempló el horizonte. Sabía que la guerra no se podía vencer con más violencia, que la furia solo engendraba más dolor. Desde entonces, Yemaya se convirtió en guardiana de las aguas, protectora de aquellos que buscan reconciliación y paz. Así, la leyenda de Yemaya y Olokun quedó grabada en las estrellas y en las profundidades del mar, recordando a todos que incluso los más poderosos deben someterse al peso de la justicia y la compasión. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales.
Nos vemos en el próximo episodio.